a compartir algo de Salmos, si no lo vamos a leer completo. Son 50 y pico de versículos, perdón, 72, y la idea es leerlo. Yo lo tengo en la NTV, ¿lo tenés en otra versión o en esa? Si no, lo leemos en esa. ¿Se animan a leerlo? Un versículo cada uno, de los que se animen, y lo leemos rápido. No más de 2 minutos nos va a llevar. Salmo 78. Pueden seguir ahí la lectura. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia a las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no respeta su corazón, ni confianza para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros, armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había dado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Envió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, él hizo morir a los demás productos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban que Dios era su roca, el Altísimo Dios su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano y el día que lo prendieron contra el hijo de la mano. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con cacho. Entregó al pellizco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y puso su camino a furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como animales. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y alejaron la ley santísima, y no guardaron Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como barco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron al celo con sus imágenes de detalle. Los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas le hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua ofrenda. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Tendrá de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, ahí terminamos de leer un salmo largo, pero qué lindo que es leer todos juntos la palabra de Dios. Para eso nos juntamos, ¿no? Para leer su palabra. Y vamos a ver algunos puntitos de este salmo para llevarnos a nuestras casas y pensar en esto. Este salmo es un resumen de la historia del pueblo de Israel, desde Egipto hasta David. Y si uno cambiara algunos nombres, algunos verbos, podría ser tranquilamente nuestra vida personal de cada uno de nosotros, porque muchas veces le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos equivocado, nos hemos olvidado de Dios, a pesar de todas las cosas buenas que Él hace continuamente con nosotros. Y es un salmo para que recordemos también todas las cosas buenas, las maravillas que hace Dios por cada uno de nosotros, día a día, semana a semana, y no nos olvidemos. El primer versículo 1, dice: ¿qué es lo que vinimos a hacer en esta mañana?
y debería ser el versículo de cada día de nuestra vida al empezar el día. Dice el 1. Yo lo voy leyendo en otra versión. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo. Eso debería ser apenas nos levantamos cada día de nuestra vida. Hoy vinimos a la iglesia y vinimos a hacer esto, a escuchar las enseñanzas de nuestro Dios. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Dice ahí en la 1960, abriré mi boca, en Proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos... No, el 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído. Que en esta mañana podamos abrir nuestros oídos y a través de este salmo escuchar las palabras de nuestro Dios. Debemos escuchar, debemos aprender, debemos conocer, debemos recordar. Por eso en esta mañana también vinimos a recordar la obra de Cristo que hizo por nosotros. Pero no es solo un domingo, un día a la semana, sino cada día de nuestra vida. Debemos abrir nuestros oídos para aprender más de Dios cada día. Nuestra meta en la vida es conocerlo, conocer a Dios y no olvidarnos de todo lo que nos dio. Leíamos a través del Salmo 78 que el pueblo de Israel, a veces señalamos mucho al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se olvidaba, se rebelaba ante Dios, y somos nosotros también, somos muy parecidos al pueblo de Israel. Pero Dios siempre está ahí para volver con su amor a abrazarnos. A pesar de que nos equivocamos, lo dejamos de lado, Él siempre está al lado nuestro. Y dice en el Salmo, hay muchos puntos que vamos a repasar rápidamente de las cosas, de las consecuencias que tenemos de no escuchar a Dios, de no abrir nuestros oídos a las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, el versículo 8 dice: entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. En esta versión dice: ni fue fiel para con Dios, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Esa es una de las primeras consecuencias que tenemos de no escuchar la palabra de Dios, de no buscarle día a día, de no buscar conocerlo, que no entreguemos su corazón a Él. Esa es la primera consecuencia. El versículo 10, miren lo que dice también: no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir sus enseñanzas. Muchas veces podemos escuchar, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios todos los domingos, en Conéctate con Jesús, podemos leer nuestro devocional, pero dice este versículo: y se negaron a vivir sus enseñanzas. Esa es una consecuencia de que solo escuchemos, pero no apliquemos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11, miren qué otra cosa dice de las consecuencias de no escuchar a Dios. Dice: se olvidaron de todo lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. ¿Cuántas veces nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos da, de las maravillas? Tenemos una casa, nos olvidamos a veces de agradecerle a Dios la casa que nos da. Tenemos un trabajo y lo que hacemos continuamente, yo lo digo a veces personalmente, nos estamos quejando, nos quejamos del horario, nos quejamos del sueldo, nos quejamos que no se actualiza por inflación, nos volvimos quejando, pero nos olvidamos que es una maravilla, que es un milagro que Dios nos dio, que lo tenemos que cuidar. Nos olvidamos de tantas cosas, nos olvidamos de dónde vivimos, ustedes particularmente que salen todos los días y ven montañas hermosas, lagos, y creo que a través de la creación podemos ver todo lo que Dios ha hecho como un Dios creador. Pero bueno, a veces nos olvidamos y es una de las consecuencias de no escuchar y recordar la palabra de Dios. Versículo 17, otra consecuencia de no abrir nuestros oídos, dice versículo:
11. 17, perdón. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Y dice acá en 1960, pero aún volvieron a pecar contra él. A pesar de todo lo bueno que Dios nos da, de todas las bendiciones que nos da a diario, de todas las cosas buenas que nos da, volvemos a pecar. Nos olvidamos de lo bueno que es Dios con nosotros y volvemos a pecar. Versículo 22. Dice, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. ¿Sí? A veces, como decíamos, leemos la palabra, la escuchamos la escuchamos, pero no lo aplicamos en nuestra vida, no lo hacemos realidad en nuestra vida, leemos la palabra, pero realmente no conocemos a Dios. ¿Y qué pasa? Versículo 22, no le creemos a Dios, ni confiamos en sus cuidados. Vienen a veces enfermedades, vienen pruebas y nos olvidamos inmediatamente de lo que es Dios en nuestra vida y de todo lo que ha hecho por nosotros. Versículos 36 y 37 también habla de esto. Con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Y el 36 dice, pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. Acá dice, pero le lisonjearon con su boca y con su lengua le mentían. Lo vuelvo a leer en la NTV, dice, todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que vamos a hacer tal y cual y tal cosa, pero al final es de dientes para afuera? Lo decimos, pero no lo hacemos. Dice 37, con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. ¿Cuántas veces? Si quieren, recuerden en su memoria cuántas veces le hemos dicho al Señor, me voy a levantar todas las mañanas, voy a hacer el devocional, o lo voy a hacer a la tarde cuando vuelvo del trabajo, y a veces pasan los días y no abrimos su palabra. O voy a hacer aquello, te prometo, Señor, voy a hacer aquello, y después pasa el año y nos olvidamos y no cumplimos nuestra palabra. O a principio de año decimos, este año me voy a plantear estas metas, y pasa el año cuando hacemos el repaso de metas y no lo hemos hecho. Nos olvidamos los pactos que hacemos con el Señor. Bien, versículo, ya terminamos, 42 y 43. Es un repaso de todas estas cosas que nos dan, o las consecuencias que tenemos por no aplicar las enseñanzas del Señor en nuestra vida. 42 y 43. Dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo. Dice acá, buen día. Bienvenidos. Versículos 42 y 43 del Salmo 78. Estamos leyendo. Dice 42 y 43. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto. ¿Sí? ¿Cuántas veces también nos puede pasar esto a nosotros? No recordar de todas las veces que el Señor nos salvó de algo. Nos evitó de que nos pasara algo. Nos salvó de alguna prueba. ¿Cuántas veces tenemos que también hacer memoria de todas esas cosas milagrosas que el Señor nos sacó? Y
56 y 57 habla también, pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Lo leo en la versión que está en la pantalla. El 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. ¿Sí? ¿Cuántas veces, como veníamos diciendo, por no querer obedecer la palabra de Dios, le damos la espalda al Señor? Somos infieles a nuestros pactos con el Señor. Decía también, eran tan poco fiables como un arco torcido. ¿Sí? ¿Cómo habla? Yo me veo reflejado en este salmo. Parece que estoy viendo un espejo y me estoy leyendo. ¿Sí? Somos tan poco fiables a veces con el Señor porque Él ha hecho tanto por nosotros, pero a veces no, le damos la espalda a nuestro Dios. Así que, y hay muchas cosas más en el Salmo para revisar, de todas esas cosas que uno hace, que uno comete porque deja de lado la palabra de Dios, deja de lado las enseñanzas del Señor. Y es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿cómo está mi vida personal con respecto a conocer más de Dios cada día? ¿Tengo la meta personal de conocerlo día a día? De conocer su palabra, de buscarlo a Él, porque si lo conocemos más a Él, vamos a tomar buenas decisiones, nos vamos a acordar de todas las bendiciones que nos da a diario, vamos a ser más agradecidos, y esto es un proceso de todos los días. Cada día lo voy a ir a conociendo un poquito más al Señor, ¿sí? Pero hay que conocerlo, ¿no? A Dios. Hay que conocerlo, decíamos. Versículo 4. ¿Para qué hay que conocerlo? Primero, para tener una relación personal con el Señor. Y también hay que conocerlo a Dios día a día para que otros conozcan de Él. ¿Sí? Y vamos a leer el versículo 4. No, lo leo ahí primero, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. El 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y el 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Conocemos a Dios primero para nosotros, para conocer a Él, conocer la salvación, conocer qué quiere que hagamos en nuestra vida, pero también conocemos a Dios para contarle a otros la palabra de Dios. No podemos ocultar las enseñanzas a los demás. Dice, en esta versión dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Esta es una tarea de todos. A veces le dejamos esta tarea a la iglesia. Traemos a nuestros hijos a Conéctate con Jesús y dejamos la tarea de que nuestros hijos conozcan a Dios a través de la iglesia. Pero es una tarea nuestra también, de los que tienen hijos. Es una tarea nuestra en nuestro trabajo de compartir la palabra de Dios, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Es una tarea de todos. Porque primero conocimos al Señor, conocimos a Dios, pero acá dice muy claro el texto, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Es un llamado de atención, pero también una meta para cada día de nuestros días, para cada día, de contarle a los demás. Primero a nuestros hijos, a nuestros sobrinos,
a nuestra familia que no conoce a Dios, a nuestros compañeros de trabajo. No le ocultemos las verdades de nuestro Dios, no le ocultemos a nuestros compañeros de trabajo todas las maravillas que vivimos con el Señor. Necesitamos influenciar a todos. Primero, como digo, en nuestra casa, después en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestras casas. Necesitamos influenciar a los demás de la palabra de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros primero. Por eso es muy importante conocerlo primero, identificar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros para que la podamos contar. Por eso, conocer a Dios primero y segundo, para contar las maravillas de Dios a las nuevas generaciones. Si pensamos, justo la semana pasada falleció nuestra abuela y pensaba en esto. Gracias a generaciones anteriores podemos decir que el Evangelio llegó a nuestra familia. Y también nos pone como decía, un objetivo para nuestra vida, que las futuras generaciones que vengan conozcan al Señor por lo que contemos nosotros, por el Evangelio que pueda ser predicado por cada uno de nosotros. Y versículo 7, ya es el final, es el resultado de conocer a Dios y de contarlo. Versículo 7 es el resultado, vuelvo a repetir, de conocer a Dios y de contarlo a los demás. Dice, lo leo ahí primero, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto podría decir que es el resultado de ejecutar bien la tarea, de conocer a Dios y de contarlo a los demás. Lo leo en esta versión que tengo, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces es una alegría poder decir que si conocemos a Dios y lo aplicamos en nuestra vida, vivimos según lo que Dios nos pide y lo contamos a los demás, a nuestra generación, a nuestro barrio, a las personas con las que nos cruzamos día a día, en algún momento el resultado va a ser este, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Así que esto es lo que deberíamos hacer. Nuestro objetivo personal, conocer a Dios. Nuestro objetivo familiar es conocer a Dios, que todos conozcan de nuestra familia a Dios. Y el objetivo de la iglesia también es que todos conozcan de Dios. Pero como decíamos, conocer a Dios es estudiar la palabra, abrir nuestros oídos para que cada día Dios nos hable y toda esa vida de lectura, de práctica, de adoración a nuestro Dios se va a ver reflejado hacia otros. Los demás nos van a empezar a preguntar, ¿sí? ¿Por qué sos así? ¿Por qué vivís así? ¿Por qué tomás esas decisiones? Todo eso se ve reflejado en una persona que vive según los mandatos de Dios. Por eso debemos ser fieles a Dios, obedecer sus mandamientos, así otros llegan a Cristo por nosotros. Así que, y pensaba en esto también, que si no recordamos de dónde Dios nos sacó, tampoco podemos agradecer. Y en esta mañana es eso, ¿no? Recordar que Cristo murió por nosotros y hoy estamos acá gracias a Él, gracias a su gracia, gracias a su perdón. Y que podamos hoy recordarlo, mañana recordarlo, el martes recordarlo, recordar cada día de dónde nos sacó el Señor. Así otros también pueden conocer esto que tan bien nos hizo a nosotros. Entonces, una cuenta matemática para el que le gusta la matemática: conocer a Dios más contar a Dios a todos es igual generaciones que conocen
barrios, vecinos, amigos que conocen y viven a Dios. Así que pueda ser una meta para cada uno de nosotros, que tenemos que contar de Dios a los demás, pero también lo tenemos que conocer todos los días. Tenemos que ir a su palabra, a estudiarla, a aprenderla, a aplicarla, y eso va a ser una consecuencia para que otros vivan también como nosotros. Así que el Señor bendiga su palabra.